Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y aquí vuelvo con un book tag que habréis visto ya en la miniatura, pero que todavía no voy a anunciar, al que espero que me acompañéis hasta el final. Pero como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Bien, ahora sí que os lo anuncio. Este es el book tag de los libros abandonados, que es un book tag de nominación de origen Maggie, de Bitácora de Libros, y Diana, de El Libro Divergente, al que fui nominado por mi querida Maggie y también por José Luis García Bugallo, que también lo ha hecho. Me he lanzado a hacerlo y he esperado unas semanitas porque últimamente en algunos de los vídeos estaba hablando un poquito mal o de libros que no me habían acabado de gustar y quería alejar un poco ese mal rollo que te puede traer el hecho de hablar de libros abandonados, por más que a otros lectores les hayan entusiasmado. De cualquier manera, voy a ir directamente al grano, voy a cortar un poco el rollo y voy a hablaros de la primera premisa, que no es otra que, bueno, como siempre vuelvo a tener el guioncito aquí porque me es mucho más fácil y porque así no tengo que estar poniendo carátulas todo el rato. En fin, voy a por la primera premisa, que no es otra que libro que abandonaste sin darte cuenta. A ver, este libro lo abandoné sin darme cuenta, pero no porque sea un libro malo, sino porque poco a poco no es que fuera perdiendo interés, pero se me acabaron metiendo otros libros de por medio y cuando me di cuenta lo había dejado apartado. Estoy hablando de El demonio de la depresión, de Andrew Solomon. Este es un libro de no ficción que habla de la experiencia del autor con una enfermedad como una enfermedad o con la salud mental como es una depresión. El interés que tengo por este libro que tuve cuando me hice con él no tiene tanto que ver con mi propia salud mental porque tengo la grandísima suerte de no haber experimentado en mis propias carnes algo tan devastador y desolador como es una depresión, sino precisamente porque la había experimentado alguien muy cercano a mí en un momento dado y yo no pude o no supe o me sentí completamente impotente a la hora primero de comprender cuáles podían haber sido los motivos que le habían podido llevar a esa persona a experimentar eso y cómo podía yo, por un lado, aliviar los efectos que esa enfermedad podía tener en esa persona y a la vez cómo podía yo intentar digerir e intentar aguantar también una situación a la que no me había visto nunca obligado a vivir, pero que quería intentar eso, echar una mano y que no me afectase a mí también y me acabase succionando a ese remolino de desesperación que puede acabar siendo una depresión. Por tanto, este libro se convirtió en cierta manera en una esperanza, aunque ya había pasado el momento en el que yo podría haber hecho algo o mi comprensión sobre esa enfermedad podría haber hecho algo, pero siempre me quedó esa espinita. Además, conocí al autor, a Andrew Solomon, porque en 2011, creo que fue, sacó un libro que se tituló Lejos del árbol, que es verdad que no he leído, bueno, esperad que os digo el subtítulo porque es Lejos del árbol, historia sobre padres e hijos que han aprendido a quererse, que me llamó muchísimo la atención y a partir de entonces este autor ha quedado siempre ahí como un autor al que tener en cuenta, un autor que me ha despertado la curiosidad. Si luego encima saca este libro que es El demonio de la depresión, pues ya me lancé por motivos personales y porque el propio autor me llamó la atención. Sin embargo, como os he dicho antes, acabé dejándolo de lado porque se me cruzaron otras lecturas y porque en cierta manera no hallé lo que yo estaba buscando, que era por un lado la comprensión de cómo se acababa produciendo una enfermedad de este estilo y cómo se podía prevenir, y por otro lado, en el caso de enfrentarte a una situación como esas en un ser querido, ¿qué es lo que podías hacer? Me encontré, eso sí, con la propia experiencia del autor, con una enfermedad recurrente en él, en las situaciones en las que se ha visto completamente succionado por la cama y por la enfermedad hasta puntos de casi el suicidio, y por otro lado con testimonios de otros protagonistas que cuentan cómo ha sido su experiencia con esa enfermedad y dan ese testimonio para que este autor, Andrew Solomon, lo analice y lo ofrezca a los lectores que puedan estar interesados. De cualquier manera, es un libro que sí que ofrece claves para poder entenderlo. Pero bueno, a mí no me sirvió y por eso lo acabé dejando abandonado. Y eso no quiere decir que no recomiende ni su lectura, aunque no tengo todos los argumentos para poder recomendarla porque no lo acabé, ni que me parezca una mala lectura. Al contrario, me parece una buena lectura y sobre todo para aquellos que estén en contacto o incluso sufran en sus propias carnes una enfermedad como es la depresión. Así que si os ha servido, yo estoy encantado. El demonio de la depresión, de Andrew Solomon. Vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que la 2 y que dice así: libro que hubieras querido abandonar pero que te forzaste a leer.
leer. Y aquí quizá os pueda sorprender porque tengo una semi-reseña, creo que es la única que he hecho en el canal, además la titulé Semi-reseña Express, sobre este libro porque cuando la hice todavía no lo había acabado. Estoy hablando de la obra magna de Mircea Cartarescu, el autor rumano que escribió Solenoide. Bien, tengo toda esa reseña hablando de una primera parte o de la mitad o 3/4 del libro que me gustó mucho y no es que no me dejara de gustar, pero es que este libro no acabó siendo para mí por múltiples razones, pero lo acabé, lo terminé por 2 o 3 motivos. El primero es básicamente porque estaba en una lectura conjunta y el ir comentándolo me ayudó a prolongar la lectura y a, pues eso, querer saber qué teorías había acerca de lo que estaba sucediendo en lo que nos cuenta Mircea Cartarescu en Solenoide. El segundo motivo por el que continué es porque había escuchado, me habían ido diciendo, y sobre todo a raíz de esta semi-reseña express, que el final era una locura y sentí muchísima curiosidad habiendo leído ya más de 3/4 partes de la novela por terminarla y no dejarla colgada. Y el tercer motivo es precisamente porque ya llevaba 3/4 partes de la novela y pensé, bueno, para lo que te queda en el convento, pues ya sabes, acabas de leerla. ¿Qué problema tuve con esta novela? Bueno, Mircea Cartarescu escribe súper bien, eso ya lo he dicho, tiene una prosa súper fluida, tiene una forma de escribir que se le identifica, como le suele pasar a otros autores como Paul Auster, que te lees 3 frases suyas y sabes que eso es de Paul Auster, por ejemplo, eso le pasa lo mismo a Mircea Cartarescu, pero mi gran problema es que para mí es mucho más importante el qué que el cómo. El cómo, es decir, lo bien que está escrito, me puede encantar, pero si al final el qué acaba disgregado en lo que sucede en este libro, que es una auténtica ida de olla onírica y surrealista en la que yo ya he perdido el hilo de una realidad y no me he conseguido zambullir, como es lo que creo que pretendía Mircea Cartarescu, en su propio subconsciente y en su propio mundo, y esto lo sé básicamente porque comentándolo en la lectura conjunta de la que os hablaba, había lectores con unas teorías que podían funcionar perfectamente, pero que para poder casarlo todo tendrías y tener los mismos referentes que tenían ellos, tenías que haberte leído toda la obra de Cartarescu, pues yo, al no tener y no contar con esos referentes y no conseguir entender qué es lo que me quería contar con ese mundo onírico en el que te mete y te arrastra, pues al final estaba súper perdido. Por más que la forma de contarlo, como os decía, está muy bien y yo la he disfrutado muchísimo, sobre todo en aquellos pasajes que son mucho más narrativos y que te cuentan la vida en esa Rumanía de Ceausescu, que es para mí muchísimo más interesante que todo ese mundo onírico del protagonista, que no es más que un trasunto desviado del propio Cartarescu, que no consiguió atarme lo suficientemente fuerte, o por lo menos atar mi atención lo suficientemente fuerte para que supiera apreciar y no quisiera dejarlo de leer. Pero como os dije, no lo dejé de leer y lo acabé. Lo conseguí terminar. Pero como os decía, también admito que este no es un libro, o la segunda mitad, o sobre todo la parte final, no es un libro para mí, aunque me forzase a leerlo hasta el final. En fin, aquí pudo la presión de grupo, la presión social de un autor que está ampliamente y universalmente reconocido como un grandísimo autor. En fin, aquí dejo esta premisa. Vamos con la tercera, que no es otra que libro que no empiezas por miedo a abandonarlo. Bien, aquí miento porque sí que lo he empezado, pero he leído unas 20 páginas. Estoy hablando de Vida y Destino de Vasily Grossman, un libro del que he oído maravillas, que goza de un prestigio alucinante, pero que a mí, sinceramente, no me ha llegado con esas primeras 20 páginas a picar el gusanillo, y más bien al contrario. Pero bueno, he decidido ponerlo en este epígrafe, en esta premisa, porque precisamente encaja a la perfección con lo que nos dice. Es decir, estuve retrasando muchísimo mi primer paso en esta novela, en Vida y Destino de Vasily Grossman, porque me daba miedo ver qué me iba a encontrar, por más que lo único que sonaba alrededor de este autor y de esta novela en concreto, que parece ser su obra magna, era todo una auténtica maravilla. Y sin embargo, yo no conseguí con esas primeras 20 páginas introducirme en lo que me estaba contando el amigo Vasily Grossman. Así que, pues, no os digo que no haya cejado mi imperio de leerlo en el futuro, pero de momento no están los planes de eso, meterlo en mi lista de pendientes. Y eso que lo tengo en una de las baldas de mi estantería de la habitación, donde tengo un montón de libros pendientes, pero me parece que va a tardar bastante en que le haga un poquito de caso. Lo dicho, Vida y Destino de Vasily Grossman.
Vamos a por la siguiente premisa. Oye, qué bien, esta ha sido bastante rápida, ¿eh? Vamos a por la siguiente, que es la cuarta, que es libro que abandonaste por problemas de edición. Bueno, en realidad no estoy cumpliendo mucho con todas las premisas porque siempre hago alguna trampita y aquí he de hacer otra. Y es que este libro no lo abandoné, pero porque amo mucho y soy un fan incondicional de su autor, que es John Scalzi, que no tiene la culpa de que le hayan traducido tan mal. Estoy hablando de un libro del que hablé hace bien poquito, que es La Sociedad por la Preservación de los Kaiju. No voy a hablar del contenido del libro porque ya hablé en un wrap-up anterior, pero os sí que os diré que yo no me entero para nada normalmente de si la traducción es buena o si la traducción es mala. Sí es verdad que puedo darme cuenta de las erratas ortotipográficas que te puedes encontrar en la lectura, en el libro, pues aquello desde tipográficas, que son aquellas de que se nota que se han equivocado y le han dado a la tecla A en lugar de la S y tienes un plural con una final que en realidad sería una S, o pues no sé, otras que sí que ya directamente es una falta ortográfica que quien tenía que corregirlo no se ha dado cuenta. Pero en este caso, lo que quiero decir es que yo no me suelo dar cuenta de estas cosas, a no ser que esté muy metido en el texto. Voy leyendo más rápido y muchas se me pasan, que es un pequeño problema cuando tienes que corregirte tú mismo tus propios textos, que por eso cuento con amigos y con gente profesional que me va a ayudar en la corrección de mis próximos manuscritos. Pero bueno, que me lío. La otra cosa que te puedes encontrar es básicamente que la traducción sea mala. Y eso es lo que ha sucedido con la Sociedad por la Preservación de los Kaijus. ¿Y por qué digo que es mala? Pues porque se nota que has cogido términos, palabras, verbos que no encajan con lo que debería decir en castellano para que traduzca perfectamente la intención del autor. Es decir, sí que entiendes perfectamente lo que te quiere decir, pero no es eso en castellano. Te suena mal. Te suena mal, sabes lo que quiere decir, pero te suena mal. No, ese es el verbo que tendría que haber utilizado. A ver, las causas de una mala traducción pueden tener múltiples motivos, desde, y este es el más habitual, el que abunda más actualmente, desde que les ponen unos plazos de traducción a los traductores que son completamente imposibles e inverosímiles y les obligan a cumplir esos plazos porque resulta que el trabajo de traductor está completamente precarizado y se paga poquísimo, y entonces le dicen, oye tío, necesito para dentro de una semana la traducción de 300 páginas. Me lo invento, ¿eh? Porque igual te dicen que son 3 días. Y como traducen por extensión de texto y no por el tiempo que están dedicándole, pues ahí la tenemos liada. Y el hecho de que tengan que ir tan rápido y no se puedan negar a traducir es lo que produce que haya un montón de errores. Pero ya no sé si tanto errores de traducción o errores ortotipográficos o de ortografía. Porque luego el texto que entrega el traductor tiene que pasar por una corrección y ahí están los correctores para cazar los gazapos que se le hayan ido al traductor o que haya tenido a la hora de traspasar la traducción. Y eso es responsabilidad directa de la editorial y de sus tempos a la hora de publicar y de sus prisas por tener siempre libros preparados para un mercado que necesita estar completamente abastecido. Es la locura de este capitalismo, de esta industrialización del libro en la que vivimos, que siempre tiene que haber novedades, 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 y eso hace que acaben explotando a todos los trabajadores, empleados que trabajan en la cadena del libro, en cada uno de los pasos que tiene que llevar un manuscrito desde que es manuscrito hasta que es el libro que se encuentra el lector en una librería y lo compra. Bien, ese es uno de los motivos. El otro, bueno, pues puede ser que el traductor sea malo. Puede ser, no os digo que no, pero si el traductor es malo, yo ya os digo, yo leo otros idiomas, pero yo no me podría considerar en la vida traductor, porque ser traductor es un oficio y tienes que ser bueno y tener talento en eso. Y yo, como no soy bueno ni tengo talento en la traducción, no pienso dedicarme a traducir nunca. La traducción es para los profesionales de la traducción. Y bueno, ahí lo dejo. Bueno, y vamos a por la siguiente premisa, que es la quinta, que es libro abandonado a repetición. Aquí tuve que volver a mirar el vídeo de Maggie para saber a qué se refería, y se refiere a esos libros que has intentado leer 80 veces pero que nunca lo has conseguido porque te ha echado para atrás en cualquier ocasión, lo que haya sido. Bien, yo lo he intentado 2 veces y debo decir, con el libro con el libro del que os voy a hablar, y debo decir que ya he hablado de él en otras ocasiones, que lo abandoné la primera hacia la mitad del libro y la segunda casi llegando a la tercera o la cuarta parte. No, había leído un tercio del libro casi con la segunda vez que lo intenté y no pude. Y estoy hablando del inefable
Roberto Bolaño y sus detectives salvajes, que sé que a muchos os encanta y que sé que me arriesgo al decir esto. Bueno, no es que me arriesgue, pero es que yo lo siento, no puedo con él. Pero no puedo con él no porque escriba mal, al contrario, escribe, me parece maravilloso como escribe. De hecho, es uno de esos autores a los que le puedo reconocer que es un escritor maravilloso, pero que de nuevo me pasa lo que os contaba antes, que me importa más el qué que el cómo, y que aquí, aunque el cómo está súper bien, el qué me acaba apabullando de una manera tan, como dicen en inglés, overwhelmed, que acabo completamente compungido de la cantidad de detalles que me cuenta, que luego no sirven para nada. Es como si quisiera contar la vida de manera total de los personajes y de los protagonistas, y acaba pues siendo una especie de beatnik, que esto ya lo he dicho en algún otro vídeo, un beatnik latinoamericano de los años 90. ¿Qué quiero decir con un beatnik latinoamericano de los años 90? Bueno, pues básicamente que me está contando su vida a paso, es decir, me fui a un sitio, me emborraché, estuve con unos poetas intentando evitar que Octavio Paz hiciera sus cosas en los 80, estuve luego en una fiesta, le tiré los trastos a una, me limpié el culo en un lavabo, me lié con otra, y todos esos detalles, pues que parecen divertidos y simpáticos al principio, me acaban sumergiendo completamente en un tedio y en un aburrimiento absolutos. Y aunque lo haya intentado en un par de ocasiones, no he conseguido acabar Los detectives salvajes, que sé que a la gente le encanta y que habla maravillas de ella. De hecho, en muchas ocasiones lo que me sucede a mí es que libros de este estilo que están consagrados, prefiero ver las opiniones a través de vídeos que haga la gente o de reseñas o de lo que me vaya encontrando por ahí, que leerlos a ellos mismos. Porque o mi sensibilidad no consigue captar los matices que me cuentan luego, o es que soy suficientemente lerdo como para no conseguir entrar en este tipo de literatura. Y eso me sucede con Roberto Bolaño. Pero es que no solo me ha sucedido con Los detectives salvajes, me ha pasado también con 2766, que aquí no diré que llegué a la mitad, porque no conseguí llegar a la mitad, porque es un libro de más de 1000 páginas, él lo quería dividir en 5, pero Ignacio Echeverría y el amigo Herralde dijeron que eso se publicaba toda la vez, y se publicó toda la vez, que eran como 5 novelas. Él en su testamento dijo que había que publicar una cada año para garantizar que económicamente sus hijos estaban bien, pero el crítico Ignacio Echeverría dijo no, vamos a ponerlo toda la vez, y así se hizo toda la vez. Fue un auténtico exitazo, o sea que al final, mira, le salió bien la jugada. Pero de cualquier manera, yo me leí como una o dos novelas de ahí dentro y no pude más, no puedo con Roberto Bolaño. Así que nada, he abandonado los dos, he intentado repetir los dos, así que, en fin, un autor que no es para mí, otro más, que es lo que sucede con estos vídeos o con este book tag de libros abandonados, que está lleno de autores que no son para mí. Ahora, respeto que sean para vosotros, eso también lo digo. Nada, vamos a por la siguiente premisa, que es la sexta y que dice así: 6. Libro abandonado al recuerdo. He de reconocer que también aquí he ido al vídeo de Maggie para ver a qué se refería, y lo que quiere decir es que te has olvidado del contenido del libro. Y yo no me suelo olvidar nunca del contenido del libro, aunque solo sea que me quede un pocillo, pero dándole vueltas y vueltas he llegado a la conclusión de que os iba a hablar de dos libros de un mismo autor, que no es otro que Henry Miller, con su Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Solo os puedo decir más o menos que creo que va de él, su etapa en París y su vida en Estados Unidos, pero poco más. Se me ha borrado de la cabeza. Lo único que me ha quedado es el pozo de la sensación que me produjeron estos dos libros, que no es otra cosa que una buena sensación. Y ahora lo veo y me parece curioso, porque yo nunca he sido un lector de autoficción, ya he hablado muchas veces de esto, o por lo menos no he podido apreciarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no me acaba interesando. Pero en el caso de Henry Miller con sus trópicos, lo disfruté, lo recuerdo disfrutarlo muchísimo. Es lo único que recuerdo, porque no recuerdo lo que sucedía. No recuerdo sus historias en París, ni recuerdo sus historias en ningún otro lado. Es decir, se me han borrado completamente de la cabeza. Y ya os digo que me extraña muchísimo, porque me suelo acordar hasta de personajes de las novelas que me han gustado, y en este caso sí que me ha gustado. Si no, os hablaría de alguna novela que no me ha gustado, pero es que cuando no me gustan también me suelo acordar de que no me gustan. Es decir, tengo bastante memoria. Quizá he perdido la anécdota, pero ya os digo que lo único que me queda es el sedimento, el pocillo de que sí que me gustaron estas novelas, pero no os puedo hablar de nada de la anécdota, ni nada de lo que nos cuenta el señor Henry Miller, que por otro lado siempre me pareció un autor muy guay.
o por lo menos lo comprobé leyendo Los Trópicos. Quiero ponernos una metaforilla de lo que me parece que me ha sucedido con esto, y es como cuando tienes un vaso de agua que tiras en el suelo y se seca y deja el sedimento que hubiera tenido un vaso de agua con cal o lo que sea, y al final solo queda una pequeña sombra de haberte bebido ese vaso de agua, que no te lo has bebido, lo has tirado. Pero bueno, ya me entendéis. En fin, Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio son dos libros de los que apenas recuerdo absolutamente nada. Es decir, están abandonados al recuerdo. Así que nada, vamos a por la siguiente premisa, que es la séptima y que dice así: libro abandonado en la estantería de pendientes. Bueno, tengo un montón de libros pendientes que les voy dando salida y que es una lista que va engrosándose porque no paro de comprar libros o de hacerme con libros que me interesan. Pero el otro día estuvo mi cuñado por aquí por casa y decidió que las cajas que tenía de la última mudanza cuando dejaron el piso en Barcelona y se fueron por ahí y dejaron las cajas aquí, las sacaba, miraba lo que había y a ver qué había. Y ahí había un montón de libros suyos que colocamos en las estanterías de aquí detrás. Y en esas estanterías de aquí detrás descubrí que tenía un libro de una autora que me gusta muchísimo, que hace muchísimo que no leo, y que tenía este libro completamente olvidado y abandonado en mi zona de pendientes, en esta estantería, que no es otro que el último libro que escribió Lois McMaster Bujold de la saga de los Borg, que ya he hablado en alguna otra ocasión, tanto en mis vídeos sobre ciencia ficción, como en, creo que era el BookTag Alien, como en diferentes ocasiones, porque es una autora que de ciencia ficción me encanta, que hace space operas y que tiene unos personajes que son muy atractivos y a que les he cogido muchísimo cariño, pero que hace muchísimo que no leo. No recuerdo para nada de la contra de este Criópolis, pero sé que ahora que lo he descubierto ahí, lo voy a rescatar y lo voy a leer dentro de poco, porque la verdad es que me apetece mucho volverme a reencontrar con las historias que nos cuenta Lois McMaster Bujold y con una buena space opera. Sé que creo recordar que el protagonista de esta novela es el primo de Miles, bueno, Miles o Miles Vorkosigan, que no es otro que Iván o Ivan. En fin, a ver qué tal está, ya os contaré. No sé si en vídeos posteriores os hablaré de él o no, porque ahora estoy teniendo una época de lectura bastante prolífica y estoy leyendo mucho, pero en algún momento u otro os diré qué tal. No sé si conocéis a Lois McMaster Bujold, no sé si os gusta o no, pero bueno, si no la conocéis y os gustan las space operas con un poco de política, con un poco de acción y con un poco de tejemanejes, os puede gustar mucho esta saga de los Borg, que yo, por supuesto, ya he recomendado en muchísimas ocasiones. Así que nada, hasta aquí la séptima premisa. Y la última premisa, que es una especie de extra ball que se sacaron de la manga tanto Maggie como Diana para intentar compensar el mal rollo que puede acarrear el hecho de hablar de libros abandonados, es esta última, que es Antiabandono, un libro que no pudiste abandonar. Y la verdad es que son bastantes libros que no he podido abandonar, pero es un fenómeno que no se produce con tanta asiduidad o con tanta frecuencia como a mí me gustaría que se produjera, que es el fenómeno de engancharse a un libro. No me engancho a todos los libros que leo, ni a la mitad ni a un cuarto. De hecho, el fenómeno de engancharme a un libro está siendo o se ha acabado convirtiendo en un fenómeno que, bueno, pues eso es un fenómeno, es decir, algo que no sucede con tanta asiduidad. Pero por supuesto eso no quita que siga leyendo, porque es una de las características más de la lectura, que te enganche o no te enganche, o que quieras seguir leyendo. Para mí engancharme quiere decir que esté haciendo cualquier otra actividad cuando no estoy leyendo y esté pensando, quiero ponerme a leer ahora mismo. Hasta el punto incluso de intentar entrecruzar actividades. Me pasó, por ejemplo, con La sombra del viento, pero no os voy a hablar de La sombra del viento, que cuando la estaba leyendo estaba trabajando en la barra de un bar de una fiesta de pueblo y intentaba descabullirme para leerlo mientras ponía cubatas. Así que imaginaos a lo que me refiero con el fenómeno del enganche. De cualquier manera, son muchos los libros que me han enganchado, porque son muchos los libros que he leído, y os quiero hablar ahora mismo de uno que es buenísimo, o que me pareció buenísimo. Estoy hablando de La pregunta de sus ojos, del autor argentino Eduardo Sacheri. Si os ha sonado el título, es, creo yo, porque hay una adaptación cinematográfica que se titula El secreto de tus ojos, dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín, que ganó el Oscar en no recuerdo qué año como película extranjera, y que es una pedazo de película. Bien, os reconozco que yo llegué a la novela de Sacheri muchos años después de que la película me enamorara completamente, y leer esta novela fue una auténtica delicia. ¿De qué va? Bueno, de un abogado que se está a punto de jubilar y decide escribir sobre un caso que marcó su vida
para siempre. E intercala su presente de jubilado con ese pasado en el que nos cuenta ese caso. No os voy a contar mucho más porque es una novela que tenéis que leer y una adaptación cinematográfica que contó en su guión también con Sacheri, con Eduardo Sacheri, que es una auténtica delicia, tanto la película como la novela. La novela recuerdo pasajes, porque además recuerdo perfectamente cuando la leí, que fue en un viaje que hice a Madrid en marzo de 2015. Y me sucedió una cosa extraña y es que se alinearon muchos de los pasajes que describía Sacheri con mi realidad profesional en aquel momento. Más allá de eso, es una historia muy atrayente, es una historia que tiene un pulso propio, que tiene un ritmo maravilloso, que es una mezcla de novela negra e historia de amor que os recomiendo muchísimo porque es una maravilla. Bueno, y ya hemos llegado al final. No lo creía posible. Pensaba que iba a soltar mucha más bilis en cuanto a abandonos y en cuanto a libros que no me habían gustado, pero creo que me he comedido bastante y he llegado a un buen equilibrio entre libros que me podían haber gustado y libros que no me gustaron. En fin, eso espero y espero que a vosotros también os parezca lo mismo y aceptéis mis críticas a escritores tan completamente consagrados como Bolaño o Cartarescu. En fin, de cualquier manera, hemos llegado al punto, bueno, no voy a nominar a nadie porque sé de buena tinta y de buena fe que la mayoría de los booktubers que sigo ya han sido nominados por unos o por otros a este pedazo de BookTag y desde aquí, por supuesto, felicito tanto a Maggie como a Diana por sacarse de la manga esta maravilla de la que he disfrutado muchísimo y de la que espero que vosotros también hayáis disfrutado bastante. Así que ahora solo me queda deciros aquello que os digo siempre, que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero que yo aún así, como soy muy de vicios, os voy a pedir que le deis al like, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanilla para saber cuando publico contenido de este estilo, que le echéis un vistazo a los links que voy a dejar allá abajo sobre mi obra, sobre mis libros, y que me comentéis lo que os dé la gana. Estoy encantado de que, pues eso, que me comentéis y de poder establecer un diálogo, una conversación o lo que sea sobre el vídeo o sobre vuestros propios gustos. Así que nada, solo me queda, como siempre, desearos un felicísimo día y enviaros o mandaros un besazo enorme. ¡Mua!